Cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. La vida mía, un viaje de 3 horas entre la música, el paisaje de las palabras e historias de vida. Siempre en 103 Arroyos, desde las 9 de la mañana, el programa de Adriana Gaitán. La vida mía. Y vamos a seguir esta mañana, lo habíamos anunciado, algo muy interesante, como es la charla que vamos a tener con el doctor Cristian Vitola, además un amigo con el cual es un placer tenerlo al aire, con algo que viene enfocado desde el ámbito jurídico y precisamente tiene que ver con Malvinas, con nuestros héroes. Así que bueno, Cristian, buen día doctor, ¿cómo está? Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Te saludo más como amigo casi. Pero claro, por supuesto. Qué lindo. Bueno, yo creo, antes de entrar un poco en el tema, contarle a los oyentes por qué nos conocemos. ¿Dónde venís vos siempre? Y nosotros tenemos la mitad de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, en Claromecó. Claro. Es nuestro cable a tierra, cambiamos el chip durante el año y nos vamos a Claromecó a hacer temporada, trabajamos en Claromecó. Mi hijo le gusta el periodismo, estuvo trabajando en una época en una radio de Claromecó, yo tengo mis cabañitas, así que nos sirve como para evitar el psicólogo y disfrutar de Claromecó. Cambiamos el derecho por el mar y las dunas. Sí, me permitís, felicitaciones para Valentino, tu hijo, que sé que hace unos días en el grupo con el que trabaja, Página 12 y otros medios, ha ganado un Martín Fierro, qué linda noticia. Una felicidad enorme, algo que parecía una fantasía lejana, que a veces hacíamos bromas en el seno familiar y en la radio, se hizo realidad. Porque además ustedes tienen una radio. Radio W Garage, una radio online. Sí. En el garage de mi casa. Bueno, y ahora, ese también es tu cable a tierra, porque, bueno, tu profesión es la de abogado, has tenido importante trabajo, una trayectoria interesante en tu profesión, pero también estudiaste periodismo, todo eso. Sí. Uh-huh. Y bueno, precisamente de lo que vamos a hablar, uh-huh, se encuentra atravesado por la dedicación y la vocación que tuvimos desde el periodismo por los temas vinculados con Malvinas, con el teniente Volponi de Tres Arroyos, con los excombatientes, nuestros vecinos, excombatientes, nuestros amigos. Entonces nos dedicamos de lleno a los temas de Malvinas por vocación y ahora sí, profesionalmente desde el derecho. Bien, hablando un poco desde el derecho, están trabajando y yo la verdad que me sorprendió este derecho, este fallo, está bien, me faltaba el término jurídico, gracias por la ayudita, que habla de, Cristian, de una situación que se presenta con un soldado que estuvo en la Guerra de Malvinas. Contanos la historia y cómo fue el fallo. Bueno, primero a mí me gustaría hacerte una introducción. Dale. Porque la Argentina tiene muchas situaciones en las que las vivimos blanco y negro, River o Boca, esa dicotomía que generalmente los argentinos construimos donde no las debemos construir. Y una de esas cuestiones es la vinculada con los veteranos de Malvinas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un gran conflicto dentro de nuestra sociedad, es una deuda que tenemos con todos los que participaron del conflicto de 1982, que es determinar quiénes son veteranos de guerra, quiénes son los veteranos de Malvinas. ¿Por qué se dice esto? Porque la ley que establece pensiones para los veteranos de Malvinas dice que son tales quienes participaron dentro de un radio geográfico que está vinculado con el territorio de las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur,
y el espacio aéreo y marítimo que circunda y que se llamaba, se le dice, el territorio, es un término técnico, ¿no? Sí. Que se vincula con lo que es el teatro de operaciones. TOM se dice, Teatro de Operaciones Malvinas. Claro, y eso sería en la zona sur del país. Exactamente, donde supuestamente hubo tiros, hubo operaciones, hubo explosiones, hubo combates, pero eso es injusto, desde mi punto de vista. Y te voy a explicar por qué. Actualmente la ley establece una nómina de excombatientes, que son los que estuvieron en las Islas Malvinas, en el territorio, en los barcos y en los aviones que participaron de la guerra. Pero quedó afuera mucha gente que estuvo movilizada en el territorio continental, sí. O sea, en nuestra Patagonia. Por ejemplo, en San Julián, en Río Grande, en Río Gallegos. Gente que participó directamente en los eventos. Claro. Te voy a dar un ejemplo o dos ejemplos que nos van a hacer comprender o meditar sobre este tema. Por ejemplo, vamos. Yo conocí a quien puso las bombas en el ala del avión del teniente Volponi. Ese hombre, que era un cabo de la Fuerza Aérea Argentina, corría un riesgo enorme al colocar, al subir, trasladar desde el galpón, subir la ala del avión, colocarla, ajustarla. El teniente Volponi salió directamente desde el aeropuerto a atacar los barcos ingleses y no queda ninguna duda que ese cabo intervino en la guerra. Esto lo que estás hablando es ahí en el sur. En el sur, en el continente. Ese soldado, no queda ninguna duda que sufrió consecuencias psicológicas, que estuvo estresado, que corrió un riesgo. Lo mismo las enfermeras que recibían a nuestros heridos que llegaban en los aviones Hércules y que debían operarlos, amputar a los soldados, atenderlos. Entonces hay un montón de gente que no estuvo en las Islas Malvinas o en las Georgias o arriba del General Belgrano o en un Hércules y deben ser considerados moralmente como veteranos de guerra. Claro que sí. Y no lo son. Entonces, este fallo viene a abrir una puertita para que todos los movilizados y que verdaderamente tuvieron algún tipo de injerencia en la guerra sean reconocidos como veteranos. Muy bien, muy bien. Entonces, en el caso particular se trata de un soldado que fue condecorado, soldado profesional, porque están los conscriptos, sí, los colimbas, nuestros chicos de la guerra, y están los soldados de carrera que participaron, como el teniente Volponi. Claro. El héroe de Tres Arroyos. Entonces, este soldado estaba en el continente, le dieron una medalla después de la guerra, después de 1982, se llama Palacio Carlos Daniel. Pero ¿qué sucede? Cuando llegó el momento de jubilarse no lo reconocían como veterano de guerra para darle una pensión especial. Entonces, él inició un juicio contra la Fuerza Aérea Argentina y lo ganó. Qué bien. Porque la Cámara Federal de la Seguridad Social, que es la Sala 2, yo te voy a suministrar el fallo para que todos tus oyentes lo puedan ver a través de tus redes sociales, establece que hay una gran dicotomía, una injusticia social respecto a mucha gente y específicamente respecto a Palacios, porque él influyó directa o indirectamente en el transcurso de la guerra. Este hombre era radarista, detectaba los aviones enemigos. Claro, mirá qué función importante tenía. ¿Y cómo no lo van a reconocer como veterano de guerra? Claro. Nuestros movilizados, hay cosas que no se saben de la guerra por cuestiones geopolíticas, por secretos de Estado y por cuestiones meramente fiscales, que ahora lo estamos viendo mucho, en los que se desconocen muchos derechos de la sociedad para que cierren las cuentas, es que no se otorgan las pensiones porque si no se desmadraba el sistema previsional. Claro. Pero vos sabés que hubo sucesos que recién ahora están saliendo a la luz, como el libro
de la RACI, que lo recomiendo, que se llama La Guerra Secreta, en la que hubo participación bélica de los británicos en el continente argentino, precisamente en Ushuaia, en Río Grande, una operación que se llamó Operación Mikado, en la que intentaron matar a todos los pilotos argentinos en los aeropuertos. Los británicos llegaron un comando con helicópteros, que después se vio frustrado por temas climáticos y por fallas mecánicas, pero incluso hubo tiros, hubo movilizaciones, y eso también estresó a los soldados. Entonces es justo, a mi entender, que todos esos soldados sean reconocidos y que tengan su pensión. Perfecto, coincido. Está bien. ¿Qué va a pasar? Sí, es un tema fuerte. Muy delicado, porque se produce una situación desagradable entre los propios soldados. Los foros están llenos de odio, de gente que opina, no quiero descalificarlos, pero opinan desde esa zona visceral que tiene uno respecto al tema de Malvinas, y se diferencian entre quienes sufrieron en persona o que estuvieron poniéndole el pecho a las balas inglesas en las islas, con quienes no fueron movilizados hacia las islas y se quedaron en el continente. Pero no es justo, tenemos que solucionarlo esto. Y sí, totalmente, después de lo que estás contando más todavía, y es verdad. Bueno, ha llevado tanto tiempo tomar conciencia de todo lo que pasó en Malvinas y estuvo tan escondido que seguramente van a salir cosas a la luz como la que comentás, ¿no? El tema Malvinas es un tema que nos atraviesa a toda la sociedad, es uno de los poquitos temas en la que estamos en casi todo de acuerdo. Nuestras Malvinas son un derecho inalienable de soberanía, de identidad, nos complementa a todos los argentinos, y en algún momento va a ser enseñado y recordado en las escuelas como el cruce de los Andes, a ese nivel, porque fue una epopeya en lo que los argentinos hemos demostrado nuestro valor, nuestro compromiso con la patria, nuestras convicciones como país. Claro. Después discutimos si fue conveniente o no conveniente hacer la guerra, pero fue una guerra justa. Y es parte de nuestra historia. Exactamente. Entonces nos atraviesa a los argentinos y esto lo debemos solucionar. ¿Por qué? O sea, yo en esto quiero hacer hincapié para todos aquellos excombatientes, familiares de excombatientes, porque esto no solo aplica sobre los excombatientes, sino también sobre sus familias. Muchos ya no están, lamentablemente, y no han recibido esa cuota de justicia, pero sus viudas, sus hijos, pueden hacer el reclamo de esa pensión derivada. Y no solo de la pensión derivada, sino de algo que es mucho, para mí entender, y está vinculado con los derechos humanos, con la dignidad del ser humano, que es que le reconozcan el carácter de veterano de guerra. Claro, claro que sí. A este punto quiero llegar, que me lleva justo. En el caso de que haya gente que escuche, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir para iniciar este reclamo que se merece? Tanto ese soldado que estuvo en territorio, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cómo lo manejan a eso? Generalmente los soldados se agrupan en grupos de contención vinculados con lo que es la psicología, con lo que es el recuerdo, la historia, y también tienen su ayuda de legales, abogados, hay círculos de excombatientes, pero en líneas generales tienen que ir a ver a un abogado que se dedique a temas previsionales, porque la materia que rige este reclamo es de corte previsional. Si bien hay una cuestión histórica y civil, como es el desarrollo de la parte histórica, geográfica, de datos vinculada con el reclamo, o sea, lo que se quiere reconocer es el derecho a cobrar esa pensión vitalicia que viene a poner un poco de justicia
a todo ese estrés y a todo, no queda duda que aquellos que vivieron la guerra, Sí. vivieron en Malvinas o que la vivieron en el continente, participando, haciendo una guardia nocturna, teniendo miedo, subiendo una bomba, curando, cortando un brazo de un soldadito herido, no fueron los mismos después de esos sucesos. Fue un quiebre en el desarrollo personal y de vida de todas esas personas. Ese quiebre, esa desviación del curso natural de la vida, hizo que mucha gente no pudiera trabajar como debía, no rindiera en la vida como debía, que arrastrara traumas, que arrastrara afecciones psicológicas, debilidades laborales. Entonces se merecen esa pensión para tener una vejez medianamente compensada, porque tampoco es mucha plata, pero se la merecen. Tener el acceso a una obra social digna, a un medicamento con descuentos, a una jubilación que le permita, una pensión que le permita sobrevivir. Entonces, tienen que ir a ver un abogado que haga previsión social, que tenga matrícula habilitante. Por ejemplo, la gente de Ushuaia tiene que haber un abogado que tenga matrícula en Ushuaia, depende del domicilio de cada uno, pero previamente tienen que agotar lo que se llama la vía administrativa. Ajá. ¿Cómo se agota esa vía administrativa? Pidiendo la pensión, llenando los formularios normales y habituales y obteniendo el no o el silencio de la administración pública. Cuando obtiene esa negativa por escrito de la administración pública, le dice: no, usted conforme a la ley es un veterano de guerra. Tienen que presentar el reclamo por vía de reclamo normal o amparo a la justicia, a los jueces. En este caso, quien resolvió, te voy a contar algo, en primera instancia, o sea, la justicia se divide en etapas. Primera instancia, después se apela, segunda instancia, y hay una tercera instancia, en lo común, que es la Corte Suprema. Este juicio del que estamos hablando, Palacio Carlos Daniel contra Fuerza Aérea Argentina, se desarrolló en la Cámara Federal de Seguridad Social, que es un fuero que se dedica, por ejemplo, a temas de pensiones. Mi consejo es ese, que vayan a ver abogados especialistas de la zona donde residen, que tengan matrícula habilitante y que sepan litigar en el fuero social. Eso es muy importante. Te escuchaba con atención y pensaba, ¿no? ¿Cuántos habrán pasado eso? Particularmente, uno de mis hermanos vino con un cambio, aunque no llegó a Malvinas, siempre cuento, estaban con un pie en el avión y sufrió las secuelas y lamentablemente se fue a los 23 años, producto de esas secuelas psicológicas. ¿Cuánta gente debe haber pasado por eso y fue ignorada? Y tal vez hoy tiene esta posibilidad y es como una luz de reconocimiento a toda esa angustia. Vos lo decías, ese miedo. Imagínate que eran chicos de 18 años. Fueron chicos y volvieron hombres. Exacto. Hay una declaración televisiva, un reportaje televisivo de alguien muy cuestionado en la sociedad, pero que no deja tener un valor histórico respecto a lo que dice, que fue una entrevista a Aldo Rico. Sí. Él explica muy bien lo que es, no quiero hablar de política porque es una persona muy cuestionable por sus participaciones en Semana Santa, ¿no? En los eventos de Semana Santa, como cara pintada. Pero respecto a lo que dijo sobre la calificación de chicos de la guerra, él dice que es denigrante, porque se trataban de soldados. No es el único, he escuchado a algún periodista hoy cumpliendo funciones en algún sector precisamente decir lo mismo. A ver, yo como papá... Yo como hermana y madre... Claro, eran niños. Totalmente. Mi nieto hoy, que tiene casi 18, estaría en condiciones de pelear con los burkas. Exactamente. No, sin estar preparado.
vivir el frío, el hambre de las trincheras, el pie de trinchera. Terrible, terrible. Estuvimos en las Islas Malvinas con mi hijo. Eso te iba a comentar, que vos tuviste la posibilidad de estar y también de vivir, de sentir esa sensación. Justo a ustedes les tocó el viaje cuando tuvieron que venirse por el tema de la pandemia. Fue una situación extremadamente ingrata, traumática, porque al tercer día nos echaron los hijos. Y lo que nosotros pusimos, o sea, lo vivimos con gran enojo y con bronca, que nos obligaron a subirnos a un avión y volvernos al continente, fue una verdadera salvación, porque quienes se quedaron en las islas en marzo del 2020 tuvieron que quedarse 2 años hasta que volvió un avión civil y los pudo repatriar. Por ejemplo, los chilenos. Mirá. Los chilenos que trabajaban allí, que decidieron quedarse porque minimizaron la pandemia, lo que se avecinaba, que nadie sabía lo que iba a pasar, se tuvieron que quedar 2 años en las islas viviendo confinados porque los aviones no llegaban. Nosotros decidimos subirnos al tercer día a un avión que nos llevó a Córdoba, y dejamos inconcluso, por ejemplo, ir a visitar los restos del avión de Volponi en la isla Borbón, de realizar entrevistas. Pero lo que refiere específicamente a este tema, te voy a contar algo para que grafiquen ustedes lo que vivieron nuestros soldados. Dale. Nosotros fuimos en marzo, 2 días antes de la pandemia, 17, 18 de marzo, por aquella época. Teníamos camperas de duvet, calzoncillos térmicos, camisetas térmicas, borceguíes de estos modernos, gorros de lana. Llevábamos en el termo chocolate caliente, mate, facturas, galletitas. Estuvimos 6 horas en el monte, en el monte London, que fue donde se desarrollaron una de las mayores batallas, y volvimos engripados con dolor de garganta. Tuvimos una línea de fiebre, temblábamos, las manos duras teníamos, y fuimos súper equipados y estuvimos solamente 6 horas. Imagínense ustedes los chicos, sí, que estaban con zapatillas flechas, con medias normales de aquella época de hilo, sin el equipamiento adecuado, y estuvieron más de 40 días en las trincheras, con lluvia, con nieve, hasta el 14 de junio. Tal y cual. Algunos se quedaron más todavía. Entonces, no queda duda que son nuestros héroes, por más que ellos no les gusta que les digamos héroes, ¿eh? No, lo sé, lo sé. Tengo... Héroes dicen que son los que se quedaron en las islas, que no volvieron, y ellos son veteranos de guerra, porque tampoco les gusta que digan excombatientes, porque nunca dejaron de combatir. El combate siguió con la sociedad argentina, con el olvido, con la desmovilización, con eventos vinculados a la ignorancia y el desagradecimiento, a la vergüenza. Entonces ellos dicen, no, nosotros seguimos combatiendo hasta el día de hoy. Somos veteranos de guerra. Entonces todos esos veteranos de guerra que padecieron tanto, y estamos hablando del factor frío nada más, y del hambre, imagínense las bombas, el tormento de los ingleses que bombardeaban continuamente desde las fragatas las posiciones argentinas, los miedos que tenían por la propaganda que se hacían de que iban a llegar los burkas, esos soldados nepaleses mercenarios que cortaban orejas, bueno, y todas esas cosas que un chico de 18 años seguramente lo atormentó y los cambió. Entonces, y los que estaban por ahí en tierra estaban expectantes a ver que no pasara, de que llegaran también ahí. No solo expectantes, sino y con el miedo, ¿no? Por supuesto. Vivían la guerra porque los soldados, por ejemplo, sí, los soldados de la Fuerza Aérea Argentina, yo fui soldado aeronáutico, los soldados de la Fuerza Aérea Argentina que estaban destacados en Río Grande o en Río Gallegos, recibían los aviones Hércules que venían de la isla con los heridos graves. ¡Qué terrible! Y debían descargarlos. Sí. Y veían piernas amputadas, brazos, lesiones, operaciones, gente que llegaba muerta al continente. Y ese trauma que vivieron chicos de 18 años que debían descargar a sus propios compañeros y llevarlos a la enfermería, o ayudar a las enfermeras a sostener un miembro o apretar una arteria,
que no me digan que no sufrieron una situación de estrés, que porque estaban lejos de las islas, estaban calentitos y cómodos en el continente. La guerra invisible de esa que habla Larraqui debe ser expuesta, debe volverse visible. Y por ejemplo, las enfermeras, recién ahora estamos hablando nosotros de las mujeres que participaron en la contienda. Las enfermeras. Esas enfermeras quedaron traumadas. Y eso que eran profesionales, eran de carrera militar. Hay médicos que nunca más pudieron operar. Y ni hablar de mecánicos, íntimos amigos. Los mecánicos preparaban el avión y se abrazaban con los pilotos y rezaban por ellos para que vuelvan. Y es tristísimo cuando comentan que se quedaban en la pista esperando a los aviones que nunca regresaban. Qué tremendo eso. ¿Me van a decir que esa gente no sufrió un trauma? Coincido totalmente con vos. Cristian, en este paso a paso, después de este fallo, ¿ya han aparecido gente buscando precisamente también ese reconocimiento de pensión? ¿Cómo fue el impacto, digamos, desde el otro lado, a donde uno reclama? Bueno, el derecho argentino, volviendo al derecho y abandonando y dejando un poquito de lado toda esta parte sentimental histórica, que es muy fuerte, además. Sí, el derecho argentino tiene fuentes. ¿Qué significa? Que el derecho nace, por ejemplo, de la ley, de la costumbre o en este caso de la jurisprudencia. Las jurisprudencias son el cúmulo de fallos, los antecedentes que tienen los jueces y que se vuelven obligatorios o por lo menos les sirven como base para romper el status quo, la situación que se está viviendo respecto a determinados fallos. Este fallo abre la puerta a muchos reclamos y ha movilizado a gran parte de esas asociaciones civiles, de esos soldados movilizados que estaban esperando un fallo como este, para utilizarlo como ejemplo, como punta de lanza, para iniciar sus reclamos hasta ahora. Sí. Quisiera ser verdaderamente así como tenemos grandes bondades los argentinos, somos de buena madera, el tema Malvinas nos atraviesa llenándonos de orgullo, también tenemos ciertos vicios que debemos hacer desaparecer, que venimos sufriendo hace muchos años, que es la corrupción y los abusos que tenemos frente al otorgamiento de las pensiones a gente que no se lo merece, que lo pide porque tiene un contacto político. Bueno, también van a aparecer sujetos... Hola. Sí, te escucho. Perfecto. Van a aparecer sujetos que no son merecedores de esa pensión, que quizás estuvieron movilizados, pero estuvieron, no sé, supongamos en Neuquén, o dentro de las mismas bases, haciendo tareas administrativas que en nada a ellos los atravesaba la guerra. Pero aquellos que puedan probar que la guerra los afectó, que tenían una misión como por ejemplo preparar las armas que se iban a enviar a las islas, los alimentos, cargar los aviones Hércules, cargar las bombas, poner en condiciones los barcos, el personal civil, no solo los militares, hubo mucho personal civil que falleció en las islas, o que hay casos, por ejemplo, de pilotos civiles que piloteaban unos aviones que se llamaban Learjet, que eran utilizados para distraer los radares ingleses. Entonces salían, los ingleses los iban a atacar y se volvían. Esos civiles deben ser reconocidos también como veteranos de guerra, porque influyeron. Y no me quiero olvidar de un tema que llena de orgullo a todos los tresarroyenses, que me parece que para otra entrevista u otra charla la haremos, que es el trabajo que se hizo desde el faro de Claromecó, interfiriendo en las comunicaciones inglesas, y que esa historia, próximamente va a haber una película, y ha generado un expediente administrativo para que el faro de Claromecó
sea emblema azul de la Organización de Naciones Unidas. Mirá vos, qué lindo eso. Un edificio histórico. Sí. Entonces, Tres Arroyos, Claromeco, tiene veteranos, tiene mucha gente, y todo el país tiene estos veteranos no reconocidos. Es verdad. A todos ellos les aviso, Adriana da este servicio a la comunidad, de avisarles que tienen la puerta abierta, si se lo merece, si sienten que ustedes, les hablo a los veteranos, si sienten que al ser movilizados intervinieron directa o indirectamente en los eventos de la guerra, pueden abrir un expediente y pueden pedir que se los reconozca a veteranos como veteranos de guerra y solicitar una pensión. Y aquellos familiares que han perdido en la guerra o después, que han fallecido por cuestiones derivadas de la guerra. Sí, o no, sí. O no, que han fallecido esperando un reconocimiento que nunca llegó, también lo pueden hacer. Los que se llaman causahabientes, que son aquellos que reciben ese derecho para seguir ejerciéndolo. Cristian, la verdad que un placer tenerte en el aire, un placer este reencuentro radial para compartir esto que es tan importante y que tiene mucho que ver con la historia, con el reconocimiento. No tengo palabras de gratitud, más que gratitud y gratitud, porque sé lo que sos vos, tu familia, y sé que hablaste con el corazón para que todos los que por ahí sientan lo que decías recién tengan acceso a esto. No será mucho, pero creo que va más allá hay muchos que tal vez no están recibiendo ningún tipo de aportes, que lo necesitan y les va a venir bien, y para otros también va más allá ese de reconocimiento de que estuvieron participando en alguna actividad relacionada con defender la patria. Déjame aclararte algo que es importantísimo. Dale. Y va directo al bolsillo de los veteranos y de los familiares de veteranos de guerra. Bien. Que ningún abogado le cobre anticipo. Que me gusta. Ningún abogado les cobre por la consulta, el asesoramiento o el inicio de los trámites. Es indigno que un abogado argentino le cobre honorarios a un excombatiente. Coincido con vos. La mayoría de los colegas, de los abogados que nos estamos dedicando a esto, no cobramos el asesoramiento y no cobramos el trámite judicial. Nuestros honorarios son reconocidos. Sí ganamos la carpeta por la contraparte, en este caso la Fuerza Aérea o el Estado Nacional. Entonces, yo pongo a disposición mis redes sociales, me buscan Estudio Jurídico Vitola, en Instagram o en Facebook. Si alguien quiere saber, quiere conocer el derecho que tiene, si encuadra, si quiere hacer una primer consulta para luego derivar al abogado de la zona, estamos a su disposición y estoy seguro que todos los abogados que se dedican a este tema los van a atender y los van a recibir porque es un tema de ética profesional. Gracias por todo. Nos reencontramos en cualquier momento para alguna otra consulta, pero realmente elogio y destaco porque esto que hoy estamos compartiendo con los oyentes y seguramente con muchos interesados en este tema, surgió gracias a esa red que tenés y bueno, al fin pudimos concretarlo porque, bueno, esto como dicen, nunca es tarde. Bueno, le agradezco claro. a la gente. Malvinas es todos los días. O sea, tal cual, y coincido, Malvinas siempre. Mira, justo me está escribiendo Carlitos, que es un fanático como su esposa Rosana, Carlos Molfese, Rosana Greco, ya sabes que son los generadores del colectivo Malvinas, y uno está ahí, arriba de ese colectivo y siempre busca, y hoy salimos de las historias para entrar en la parte legal que es para ayudar esas historias. Gracias. Gracias a todos, un gran saludo a los oyentes y otro especial a Rosana Greco, que la queremos mucho y sabemos el buen trabajo que hace. Bueno, te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Hasta siempre. Adiós. Ahí estábamos con el doctor Cristian Vitola, un genio para esta mañana.
Y nos metemos en Malvinas cualquier día, ¿te das cuenta? Porque Malvinas es siempre. Y con este aporte que seguramente a mucha gente le puede ser útil. A todos ellos que estuvieron ahí en esta guerra de Malvinas.